Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien ahí atrás? S'entend bien là derrière. Ah ben lui, je vais pas pleurer. Si llora conmigo es porque no me puede dar. Bueno, pues qué bueno que una vez más Une fois de plus, vemos que solamente Cristo cambia los corazones on peut voir que seulement Christ peut transformer un cœur. y podemos hacer todos los esfuerzos humanos que estén en Et nosotros, on peut faire tous les efforts à niveau humain, pero nunca la persona dejará de amar el pecado, de querer relacionarse con el pecado, mais la personne jamais va quitter de sa vie le désir d'aimer le péché, a no ser que haya una obra si ce n'est pas par moyen d'une œuvre del Espíritu Santo du Saint-Esprit. convenciendo On les convainc de que va a haber un juicio, d'un jugement, convenciendo de nuestra naturaleza pecadora que notre nature y péchereuse que la condición en la que ahora estamos si no hemos sido renovados por el poder del Espíritu et que Santo, dans la condition dans laquelle nous sommes, si on n'a été pas renouvelé par le Saint-Esprit, lo que nos espera es la ce condenación que nous eterna. attend, c'est la condamnation éternelle. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. C'est ça ce que le Él Saint-Esprit nos fait. convence de Et nous pecado, convaincre de péché, nos convence de juicio de justice y de qué más, et de jugement. de qué más, De jugement. de justicia. Decía de pecado por cuanto no creen en mí, De péché car ils n'ont pas cru de en justicia por cuanto voy al Padre a llevar una vida santa, pura, au Jesús, Père. Il avait porté une y de vie juicio sainte. porque va a haber un juicio. De jugement parce qu'il va avoir un jugement. Y esto es algo que nadie puede evitar. Ça c'est quelque chose que personne peut éviter. Jesús decía, vivo yo, dice el Señor, que ante mí doblarán todas las rodillas. Jésus a dit, moi je suis vivant, que devant moi tous les genoux vont Entonces, vont tengamos fléchir. la edad que tengamos, Peu importe l'âge que nous avons, vivamos lo que vivamos, vivons ce que nous un vivons, día tendremos que presentarnos delante de on Dios, va devoir rendre cada compte. uno para dar cuentas de sí, dice la palabra del Señor. Bueno, antes de empezar con la predicación, Avant de commencer, me gustaría deciros que hemos modificado la fecha del 31, on n'a pas modifié la la date. fecha no, perdón, la hora, el horario. Nous avons fait des changements par rapport à l'horaire du 31 décembre. En vez de empezar a las 7, On va commencer à la place de commencer à 19h. vamos a empezar a las 8. On va commencer à 20h. Va a haber una obra de teatro, Il y aura un sketch de théâtre. luego una pequeña predicación de la palabra de Dios, Il y aura une prédication de la parole de Dieu. luego On va también dîner. se abrirá la puerta a que alguien salga aquí libremente si ha tenido alguna experiencia en este año con Dios y que nos la pueda contar. Et les personnes qui le désirent, il pourra sortir. Pero una et experiencia veritable, une algo que haya expérience. tocado su corazón y que sea una realidad. Ils pourront raconter une expérience, ceux qui ont vécu pendant l'année et quelque chose qu'ils ont vécu Entonces que vraiment. tengan la libertad de salir aquí, contarlo, para que podamos ser todos juntos edificados. Donc, si quelqu'un de nous a le désir de vouloir raconter ce que nous avons expérimenté ou vécu Luego pendant l'année, tendremos una comida multicultural, una cena. après on aura un repas à partager. Esas son las que yo prefiero. Il aime bien. Me gusta la comida dominicana, Il aime bien la nourriture dominicaine, la comida peruana. celui du Pérou, No me olvido ninguno, ¿no? l'espagnol Ahora mismo. La española, no quiero quedar mal con et la nadie. française. Me gustan todas las comidas. Bueno, es bueno, ¿no? Cuando... Ça c'est bueno, ¿no? D'accord. Merci. La búlgara también. Il aime bien tout type de nourriture. Bueno, pasaremos un tiempo juntos. Le plus important, c'est qu'on va pouvoir passer un moment en étant en La fraternité, comida es algo secundario, es más la comunión entre C'est nosotros, plutôt- poder estar juntos, on sera en communion entre les frères et sœurs. porque somos la familia de la Parce fe, que nous sommes la famille de la foi, la verdadera familia de la fe. la véritable famille. Quien de la estará foi. contigo Les personnes qui vont être avec cuando toi pases por el fuego. quand tu traverseras le feu. Claro que el Señor será el que estará contigo, Bien pero, sûr, le Seigneur va être avec pero toi, el Señor utiliza a sus hijos. mais la famille de la foi sera aussi. Por avec eso la palabra dice que hagamos bien a todos, toi. C'est especialmente pour ça que a la la familia de parole la nous dit fe. de faire le bien et surtout à la famille de la Por foi. eso cuidémonos, Prenons soin no nos tiremos dardos, qu'on ne se mange pas en todo lo contrario, que el amor de Dios reine en medio de su pueblo que l'amour de Dieu règne y que podamos cuidarnos. dans son peuple, Unos a qu'on otros. puisse prendre soin les uns. Bueno, a mí me gustaría en esta mañana empezar leyendo en el libro de Romanos, Romains, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, chapitre 8, verset 1 hasta el versículo 4. jusqu'au verset 4.
Hoy vamos a estar hablando de esto. On Y va luego- parler aujourd'hui. El siguiente día, si Dios lo permite, seguiremos a partir del versículo 5, que empieza ya a hablar otra vez del Espíritu Santo. Et les prochains jours, on continuera à partir du Pero verset aquí hay 5. algo que no quería pasar, porque creo que es muy importante. Il y a quelque chose qu'il aimerait bien s'arrêter là parce que c'est très important. Unas palabras que aquí el apóstol Pablo nos deja. Quelques paroles que l'apôtre Paul nous laisse Y ici. dice así: Il nous dit comme ça. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, el apóstol Pablo dice L'apôtre Paul que dit ahora mismo, que maintenant, dans ce no hay moment-là, ninguna condenación. il y a donc maintenant aucune condamnation. No existe la condenación para los que están en Il Cristo Jesús. n'existe pas la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Porque los que están en Cristo Parce Jesús que ceux qui sont en han Jésus-Christ sido vestidos de la justicia de Dios. ont été revêtus de la justice Entonces de no hay Dieu. condenación. Donc, il n'y a aucune condamnation. Y esto es una buena noticia para ti en esta mañana Bonne nouvelle pour toi ce matin si estás en Cristo. si tu es en Christ. Pero es una mala noticia Mais c'est une mauvaise si aún nouvelle no estás en si Cristo. tu n'es pas encore en Christ. Entonces vamos a hablar de esto esta On va mañana. parler de ça. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Aucune Jesús. condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que nos condenará? Romains 8 et 34, il nous dit qui est Pablo qui está sera diciendo, celui qui- ¿quién podrá condenar a los cristianos? Si Cristo nos si Christ justificó. nous a justifiés, ¿Quién podrá condenarte? qui pourra nous condamner? Si Cristo nos Si nos Christ justificó nous ya. a justifiés déjà. Nadie nos puede condenar. No hay ninguna condenación Il n'y a aucune para los condamnation que están en Cristo pour Jesús. ceux qui sont en Jésus-Christ. Nosotros ya no pasaremos el juicio del trono blanco, Nous, on va pas passer les jugements donde serán los libros abiertos où les livres seront ouverts y el que no esté escrito en el libro de la vida et les noms qui ne seront pas inscrits au livre será de la vie lanzado al lago de fuego será eternamente jeté para quemarse au lac de eternamente. feu. Pero gracias al sacrificio de Jesús Mais grâce au sacrifice de hemos sido Jésus-Christ, revestidos de Cristo, de su revêtus justicia. de Christ, de sa justice. Por eso Pablo dijo C'est pour cela que en Paul a Filipenses dit capítulo 3 versículo en 9, Philippiens 3:9, yo lo que quiero moi ce que es ser hallado en él. c'est d'être trouvé en lui. Pablo sabía lo que decía. Paul, il savait bien ce qu'il disait. Dice, no teniendo mi propia justicia, En n'ayant pas la justice, que es por la ley, sino teniendo la justicia, sinon en ayant la justice que es por la fe en Cristo Jesús. par la foi en Jésus-Christ. Dice, y lo que quiero Ce que je es désire, conocer a Cristo, c'est connaître Christ, conocerle más. le connaître encore Dice, sentir en mí el poder de su resurrección moi le pouvoir de sa y résurrection llegar a tener parte et avoir une partie en sus sufrimientos. dans sa souffrance. Qué bueno. C'est bien. Pablo sabía de lo que hablaba. Paul, il savait No bien quiere de una ce qu'il justicia de ley. Él había sido irreprensible en la ley, parlait. La justice, selon la loi, il a été irréprochable selon la loi. pero aún así, Mais même comme ça, él no estaba siendo agradable a Dios, il n'était pas agréable porque à había Dieu, un orgullo en su parce qu'il avait corazón. un orgueil dans son cœur. Pero qué diferente fue Mais quelle différence cuando esa ley quand la loi, él la recibió por la fe, lui, il a reçu par la foi, ¿no? Porque él pudo, parce qu'il a a pu, través de Cristo, par moyen de Christ, él pudo agradar a Dios. a pu être agréable à Dieu. Entonces dice que el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha Verset 2. librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, versículo 3, por lo Verset que 3. era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible? Por cuanto era débil. ¿Por qué? Por la carne. Entonces, a causa À cause de vivir en la carne, de vivre dans la chair, no se podía agradar a Dios, no se podía, il ne pouvait pas plaire à Dieu, porque había una debilidad en cuanto a la carne. parce qu'il avait une faiblesse selon la chair. Era imposible. C'était impossible. Pero dice que Cristo Mais il nous dit que Christ nos ha dado una ley más fuerte, nous a donné une loi que es la ley del beaucoup Espíritu. plus forte qui est la loi de Y l'Esprit. por la ley de ese Espíritu, por ese Espíritu, Par la loi de l'Esprit, nosotros podemos agradar al par cette Padre. loi, nous pouvons plaire au Père. Y eso lo hemos recibido por la fe. Ça, nous l'avons reçu par la foi. El justo Le juste murió por los injustos. est mort
pour les para personnes que fuésemos injustes, hechos justicia de afin Dios de devenir justice en de él, Dieu, en lui, por el sacrificio de Cristo. grâce au sacrifice de Christ. Cristo Christ pudo desarmar al diablo, a pu enlever les armes au llevando una diable vida en portant une santa, vie sainte, dans la pura, sainteté y en pure, una naturaleza humana dans como la une nuestra. nature humaine comme la Vamos nôtre. a leer en Hebreos, sin dejar aquí Romanos 8, vamos a leer en Si vous voulez Hebreos, nous accompagner au livre des capítulo Hébreux 2, versículo 14. 2:14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como tú y como yo, estamos participando de carne y Puisque sangre, ces enfants ont en commun la condition humaine, dice, como toi et él moi, también participó de lo mismo. lui-même Habla là, de Cristo, aussi, participó. aussi partagé, il nous parlait de Christ El Señor de façon similaire. se hizo carne Le Seigneur est en la devenu persona de Jesús. chair dans la personne de Jésus-Christ, ¿Para qué? afin, Dice, él también participó de lo mismo. Y aquí nos dice para qué. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿qué dice? pour Al diablo. réduire à l'impuissance celui qui En la exerce cruz le del pouvoir de la Calvario mort, c'est-à-dire le diable. quedó hecho el sacrificio perfecto y el último Dans le sacrificio. calvaire a été fait Ya no hay más sacrificio le por el pecado. sacrifice parfait. Il y a pas Cristo plus de sacrifices dijo- à offrir pour le péché. Pedro, il faut Il faut que se d'accord. calme un peu. Voilà. D'accord. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Il n'y a pas plus de offrandes Porque pour Cristo le péché. pagó el Parce precio que Christ a payé le por prix. todos nuestros pecados. Pecados péchés. pasados, pecados péchés presentes y qui ont pecados été futuros. Cristo pagó el precio Les péchés présents, les por cada uno de nosotros. Y él chacun dijo, de nous. Padre, Il a dit, mon Père, consumado tout est accompli. es. En la versión francesa dice, todo está cumplido. En français, il dit, tout est accompli. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Il y a pas de plus de Cristo offrandes à pagó el offrir precio. pour le péché, car Christ a payé le prix. Por nuestros pecados. Romanos Por nuestros 4:25 dice que fue entregado por nuestras transgresiones. Romains 4:25, il dit qu'il s'est donné à Cristo, cause de notre Cristo transgression. fue entregado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado Et il est ressuscité aussi para nuestra justificación. pour notre justification. Juan 5:24 Jean 5:24, dice, el que oye mi palabra celui qui écoute mes paroles y cree, et y croit tiene vida eterna a la vie éternelle. y no vendrá a Il condenación. ne viendra pas à la condamnation. Pues ha pasado, ¿de qué? car il est passé Ha pasado de muerte a de la vida. mort à la vie. Ese es el nuevo nacimiento C'est ça la nouvelle que naissance, te libra qu'il te de la condenación. délivre de la condamnation. Il te Te libra de la condenación. délivre de la El haber condamnation. pasado de muerte Avoir passé de la mort a haber pasado a vida. à la vie. Dice, ya no vendrá a Il condenación. ne viendra pas à la condamnation. Bueno, vamos al Evangelio de Juan, On va aller à l'évangile de Jean, capítulo 3, chapitre 3, versículo 18. verset 18. Y estos son palabras de Jesús. C'est des paroles de Jésus. Y después de haber dicho que tanto amó Dios al mundo, Après d'avoir dit que Dieu a tellement aimé le que ha monde, dado a su a Hijo tant aimé le unigénito, monde, para qu'il que a todo donné aquel que en Él cree son Fils unique, afin que quiconque croit en lui no se pierda, no se ne soit pierda, pas mas tenga vida perdu, eterna. sino qu'il ait la vie éternelle. No sé cómo pueden torcer los versículos. Je ne sais A pas veces las comment personas y les los personnes teólogos tordent torcen. les versets. Dice que para que todo aquel que cree en Il dit, Él afin que toutes les personnes qui croient en no lui se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17 ne dice, périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18 dice, 18. el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 dice, y esta es la condenación. Nos habla de cuál es la condenación Il ahora nous dit mismo. quel est le jugement ici. Que la luz, Que la como lumière- hablaba Rafa La antes, lumière, comme Rafa parle, la luz vino al mundo la lumière est venue dans ce y monde. los hombres amaron más las Et le tinieblas monde que la a luz. préféré les ténèbres à la lumière. ¿Por qué? Parce que Porque sus obras leur manière d'agir eran malas était mauvaise y la luz les molestaba. et la lumière leur dérangeait. En la salvación, Dans le salut, el hombre tiene su parte también. l'homme a une partie aussi. El Señor Le Seigneur
hace todo para que nosotros seamos salvos. a tout fait afin qu'on puisse avoir le salut. Todo es por gracia, Tout est par sa grâce, por medio de la fe. par moyen de la foi, Por medio de la fe, para que nadie se gloríe. afin que personne soit vanté. Pero el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. Mais le Saint-Esprit fait une œuvre en nous, Demostrarnos nuestro pecado. de nous montrer, nous révéler nos Pero tú péchés. eres el que te Mais arrepientes. toi, c'est toi qui te réponds. Tú eres el que te C'est arrepientes. toi qui tu dois te Porque el Señor repentir. ha puesto de Parce manifiesto que le Seigneur a mis en évidence tus pecados tes péchés y tu vida et ta desordenada. vie qui est en Pero acá dice que la luz vino al mundo, Il nous dit que la lumière est venue pero au los monde, hombres amaron más las mais les tinieblas. hommes ont préféré No les sé ténèbres à la lumière. cómo te encuentras en esta Je ne mañana. sais pas comment tu te trouves ce Si matin, si estás abrazando la luz, dans quelle position tu es, si tu embrasses si, la lumière, si ya puedes decir como Pablo, o si tu peux dire comme Paul a dit, el deseo que yo tengo, moi le désir yo que quiero j'ai, ser hallado en él, que eso sea una realidad trouver en lui, que ça soit une réalité. en mi vida. Quiero estar Dans ma vestido vie, con la justicia de je Cristo, serai revêtu de la justice de Christ, porque es por Cristo parce que c'est pour que la ira de Dios es aplacada que la para colère de Dieu nosotros. est calmée pour nous. Es por Él. La justicia de Dios quedó La satisfecha, justice de Dieu a été satisfaite quedó satisfecha por la vida de Cristo. grâce à la vie de Christ. Por eso nosotros en por cela Cristo, que ¿no? nous en Estando Cristo, en En Jesús, étant en lui, nosotros somos librados de la nous sommes condenación, délivrés de la de la condamnation. condenación eterna. Dice que los hombres amaron Il más dit que les hommes ont préféré las tinieblas porque les sus ténèbres obras à eran la malas. lumière, parce Versículo que 20. leur manière d'agir était mauvaise. Verset 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas en Dios. O sea, reprendidas, perdón. Versículo 21. Más el que Verset practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, el que anda en la luz, el que practica la verdad, Celui qui marche dans la lumière, qui pratique porque esto la es algo vérité. también que tenemos que saber, que no es recibir el C'est conocimiento de quelque la chose qu'on verdad. doit savoir que ce n'est pas seulement recevoir la compréhension et la connaissance Lo de la recibimos vérité, para ser salvos, que nous les recevons bien sûr pour être sauvés, pero en el día a día mais dans notre jour tiene que haber quotidien, una práctica on doit pratiquer, on doit vivre de la verdad la en vérité. nosotros como Pour cristianos, nous, ¿no? dans Tiene que nos ser vies en tant que chrétiens. una realidad, una Ça doit être práctica une réalité. de la verdad, de andar en la verdad, Marcher, vivre dans la vérité, de andar en obediencia. vivre dans l'obéissance. Y dice que el que hace lo malo Il nous dit que celui qui fait les no choses viene a la mauvaises luz para que sus obras déteste la lumière et ne vient pas no à la sean lumière reprendidas. pour éviter que ses actes soient dévoilés. ¿Qué pasa a veces cuando hay personas que empiezan a no andar muy bien, que empiezan a desviarse? Qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ne marchent pas très bien, qui commencent à se Que les détourner cuesta venir a la iglesia, que les cuesta encontrarse a cristianos, que les cuesta. ¿Por qué? Porque la luz d'assister à l'église, d'être avec les chrétiens, parce que la lumière produce en ellos, ¿no? produit en haut. La luz produce, pone de manifiesto lo que Mais hay en en los évidence corazones. ce qu'il y a dans les Y cœurs. por eso a veces las personas huyen de la C'est luz. pour ça que parfois les personnes ils Pero sont aquel que practica la verdad, que anda en la verdad, qui vit et qui pratique, qui vit selon conforme à la viene a la vérité, luz vient à la lumière, para que sea manifiesto afin qu'il soit évident que sus obras que ce qu'il a son fait, hechas en Dios. il l'a No fait. tienes problema de ir a la luz, de ir a donde sea, porque tus obras son hechas en el Señor. Bueno, vamos a 2 de Corintios, 2 capítulo 5, Corinthiens, versículo chapitre 21. 5, verset 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, 2 Corinthiens 5, versículo 21. 21. Y dice así: al que no conoció pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, versículo 1 dice, así Chapitre que 6, verset 1. nosotros como colaboradores suyos, decía Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día. ¿Qué dice? El día de Et voici salvación. maintenant les jours du salut. El tiempo aceptable. Qué bueno que tú puedas aprovechar el tiempo que es aceptable. Favorable. He aquí el día de salvación está Le hablando. jour du salut. Il nous parle ici dans le verset 2.
No, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, Voici he maintenant aquí le ahora temps el día agréable. de salvación. Voici maintenant les jours du salut. Hoy es el día Aujourd'hui, en c'est el que le tú jour puedes recibir a dans Cristo. lequel tu peux Hoy puede ser el día de salvación para tu vida, Aujourd'hui peut être les jours porque du salut pour ta vie. estamos en el tiempo de la Parce que gracia. nous sommes dans le temps de la grâce. Estás aquí sentado, Si tu es ici, assis, sentada, escuchando estas en cosas. écoutant ce type Y de choses, mínimo deberíamos de ponernos, de hacernos esta pregunta. on devra minimum se poser des questions ¿Estoy amando las et tinieblas se dire est-ce que j'aime o les estoy ténèbres abrazando la luz ou est-ce que j'aime bien y la lumière luchando por vivir una vida agradable al bataillons Señor? pour vivre une vie qui plaît l'Éternel. Bueno, dice, la palabra La está parole cerca de ti, est près de toi, en tu boca dans ta y bouche en tu et corazón, dans ton cœur, decía Pablo, ¿no? disait Paul. Hoy es el día de salvación. Aujourd'hui, c'est le jour du Hoy es el salut. día en el que tú puedes correr a Jesús Aujourd'hui, c'est le jour dans lequel tu peux para courir recibir vers la Jésus salvación. pour recevoir le Quizá salut. llevas años viniendo a las reuniones, Peut-être que ça fait des années que tu assistes pero à aún no has l'église, tomado una decisión. mais que tu n'as pas encore Hoy pris es el une día en el que tú décision. puedes tomar la decisión. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Después de la reunión vamos a orar. Sal aquí, corremos por Après ti, la réunion, on va para que prier. puedas recibir a Si tu Cristo veux si quieres. sortir, tu peux sortir, on va prier pour toi. Aquí hay gente que Pour podemos orar recevoir por ti, Christ, on peut prier pour para toi. que hoy puedas ir al trono de la gracia, Aujourd'hui, tu puisses para aller hallar gracia, au trône de la grâce pour trouver la para grâce. hallar la oportuno socorro, Au ¿no? bon moment, être secouru. Hallar esa gracia Trouver la que grâce solamente está que seulement se trouve en el trono dans les trônes del Señor. du Seigneur. Esa gracia que viene de lo alto, La grâce qui vient de a nous, socorrer nuestras vidas, a socorrer nuestros corazones. nos vies et nos cœurs. No te quedes siendo de aquellos Ne restez pas en étant de ces personnes, que aman las de tinieblas. ceux qui aiment. Sal de ahí, Sors de là. como Jesús le dijo a Lázaro, 4 días. Jésus a dit à Lazare, il faisait 4 jours. Y le decía, déjà. maestro, si ya huele. Il a dit, mais ça sent très mal. Dicen los expertos que 4 días ya un muerto está, que no hay por Les dónde cogerlo. expertises, il dit qu'après 4 jours, on peut dire que la Que personne está est en vraiment morte. putrefacción avanzada. Il est en train de se pourrir. Pero delante del Señor Mais devant le Seigneur, no hay nada. il n'y a rien. No hay nada Il n'y a que rien Él no pueda hacer. qu'il ne peut faire. Igual tienes una enfermedad Peut-être tu es malade, y estás luchando con ella. tu batailles avec. Eso para el Señor no es nada. Le Seigneur, ça c'est rien. Hoy escuchaba una canción y que hablaba cuando el Señor paró Il a écouté une chanson. el sol Il dit quand il ¿Os a acordáis? arrêté le soleil con Josué. avec Josué. Pues eso es la historia. Ça, c'est l'histoire. En los científicos eso ha quedado. Ça reste dans les Hay livres un des día que se scientifiques. perdió. Il y a un jour qui était perdu. Hay un día que el sol fue parado, o sea que hay una Il y a un realidad jour de qui ello, était ¿no? Arrêté, il y a une réalité. Igual que hay una realidad Pareillement qu'il y a en une nuestras réalité vidas dans nos vies. de que Cristo se ha revelado Christ soit y hemos sido révélé. vestidos con esa Il a été justicia, révélé, on a été revêtu par sa justice. no con nuestra justicia propia, Non avec notre propre que es de la ley, justice, sino qui con la est selon justicia loi, de Cristo, que es por la fe. selon la loi qui est de Christ, ¿Cuántas qui est personas par la llevan foi. toda la vida Combien de personnes en un ambiente cristiano, ils l'ont habité pendant toute leur vie dans une ambiance pero chrétienne, nunca llegan a Cristo? mais jamais ils ont arrivé à Que no Christ. te pase como el hijo pródigo, Qui ne t'arrive pas comme les fils perdón, prodiges, como el joven rico. comme les gens Que riches, no te pase como el joven rico, que Jesús le dijo. que Jésus lui a dit. Bueno, él se acercó y dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida Il s'est eterna? approché de Jésus, il a posé une question, il a dit, mon maître, Jesús le qu'est-ce dijo, que je obedece a dois tu faire pour padre, le dijo, haz hériter esto, haz lo la vie otro, haz lo éternelle? otro. Et Jésus lui a répondu, tu dois faire ça. Y él le ça. dijo, Et lui, il a dit, il a répondu, eso lo conozco yo ya. moi, je connais tout ça. Jesús le dijo, Mais Jésus lui a dit, para, vende lo que tienes allez-y, vends ce que tu as y dáselo a los et pobres. donne-le aux pauvres. Porque este hombre tenía un problema en el Parce que corazón. cet homme avait un problème dans son cœur. Su riqueza estaba en su corazón. Ses richesses Y étaient Jesús dans le son dio cœur. al corazón. Et Jésus a parlé à son cœur. Pero ¿qué pasó? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que este hombre se fue triste Cet homme est parti attristé. y no aprovechó la Il n'a oportunidad pas profité le moment de tener a Cristo delante de él. d'avoir Christ devant lui. Se fue triste. Pero aún Il est parti así, attristé, mais même comme ça, dice que Jesús le amó. il nous dit que Jésus l'a aimé. Ahora bien, la Maintenant, Biblia dice que la Bible nous el dit Señor está airado con el pecador que todos los le días. Seigneur est fâché avec les Porque péchés. eso de que Dios te ama, peca, Parce que on fornica con todo el mundo y que Dios te ama. No, tu t'aimes, tu couches avec tout le monde, mais Dieu t'aime, non. Dios te ama Dieu t'aime a pesar de lo que malgré somos. ce que nous sommes. Pero Él no nos deja como somos. Mais il ne nous laisse pas comme nous Él no nos sommes. deja como estamos. Il ne nous laisse pas comme nous sommes. Que es diferente. Qui est Es vraiment diferente decir, no, perdón, à vivir, dire, vive como quieras, vis comme tu veux, que el Señor te ama. que le Seigneur t'aime. Eso es un error. Non, ça c'est une erreur. El Señor no quiere que vivamos Le de cualquier Seigneur ne manera. veut pas qu'on vive de n'importe Él quelle nos ama
Il nous aime a pesar de lo que somos, malgré ce que nous pero sommes. quiere cambiar Mais nuestras il vidas. veut changer, travailler dans nos vies. Y el joven rico no aceptó, Et les gens riches, il n'a pas accepté. se fue triste, Et il est parti attristé. ¿no? Que en esta mañana Que ce matin, tú no te vayas triste, tu ne pars pas attristé. sabiendo En que sachant un día más qu'un jour de plus, no has abierto tu corazón al Señor, tu no has n'as pas pedido ayuda al ouvert Señor. ton cœur au Seigneur. Bueno, como decía, todos estaremos delante Comme on a del dit Señor avant, nous serons tous y devant todos le daremos Seigneur cuentas de sí. et on va rendre compte de nous-mêmes chacun de nous. Los cristianos Les chrétiens, pasaremos on va passer por el tribunal de Cristo, par le tribunal de Christ, que es diferente al juicio del qui trono est blanco. différent au jugement du trône blanc. El tribunal de Cristo es un juicio Le de tribunal de obras, Christ est un jugement pour les œuvres, donde cada uno recibirá là où chacun de nous según va la calidad de recevoir vida que haya llevado. selon la qualité de vie qu'on a portée. Ha vivido teniendo un fundamento en la palabra, Il a vécu en ayant un fondement dans la parole, ha vivido teniendo una vida de servicio a los des demás. vies de service Bueno, pues aux esto es un autres. juicio de obras, ¿no? C'est un Coronas. jugement des œuvres, Recibiremos. dit la Bible. Segunda de Corintios 5:10 dice, es necesario que Corinthiens todos 5 dit, c'est comparezcamos ante el nécessaire tribunal de que nous Cristo. tous en allions devant le tribunal de Christ. También Primera de Pedro 4:17 dice, Pierre 4 et 17, si el juicio comienza por la casa de Dios, si le jugement commence par la maison de l'Éternel, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? l'impie et les pécheurs. Está diciendo, ¿no? A mí no me gustaría encontrarme ese día. Il ne m'arrive pas bien Donde ces jours, son abiertos los libros là où les livres seront y mi ouverts, nombre no se encuentre en el que libro mon de nom la ne vida. soit pas inscrit dans les Y livres Jesús de la vie, diga, et que Jésus dit, no te conozco. je ne te connais pas. Y mismo les pasó a estas personas también. ¿Os Même il est acordáis? arrivé à ces En personnes el Evangelio de Mateo, dans l'évangile de Matthieu. cuando le vinieron a Jesús diciendo, en tu nombre echamos Cuando demonios, en sí. tu nombre hicimos milagros. Nous avons chassé des démons, en ton nom on a fait des miracles. Y Jesús les dijo, Et Jésus leur a répondu, Apartaos de mí, il leur a dit, éloignez-moi hacedores de maldad, porque yo no os malfaiteurs conozco. de méchanceté. Porque hay muchas personas que hacen milagros, que hablan en el nombre de Ils font Dios, des miracles qui parlent au nom de Dieu. pero y se originan milagros. Il y a des miracles. No qui tenemos arrivent. duda de que el diablo tiene poder para hacer Le milagros. Ya diable, lo ha il hecho a en la des Biblia, pouvoirs no hay que ir más Pour lejos. faire des miracles, il l'a fait dans la Bible, il ne faut pas aller plus loin. Un ejemplo muy claro que yo siempre Un pongo, exemple très clair, cuando Moisés va a Moisés hablar con Faraón, ¿no? va parler avec le pharaon, Los milagros que él les hace, miracles qu'il fait, Faraón llama a los brujos, pharaon appelle ses Y hacen los sorciers, mismos ils milagros font que él. les mêmes miracles. pero Dios no estaba en esos Mais Dieu milagros. n'était pas là. Entonces hay que tener mucho Donc, cuidado. il faut faire attention. Por eso la palabra C'est pour cela que la parole profética prophétique es lo más seguro que los cristianos tenemos, que la iglesia tiene. que nous savons. Y acabamos aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. D'où Pierre 1,19. Bebe agua. Merci. D'où Pierre 1,19. Bueno, el versículo 16 vamos a On empezar. va commencer au verset 16 Y aquí vamos a acabar. et on va finir là. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Verset 18. Tenemos un canto muy bonito de este. Il y a un Dice, chant très joli. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19 dice, tenemos también, aquí es donde, tenemos también la palabra profética, que dice, más segura. Eso es lo más seguro que la iglesia tiene. La Como parole cristianos, la palabra profética. est notre assurance, c'est la parole prophétique. No los milagros ni los moveres. Pas les miracles. No, la palabra La profética es lo parole más seguro. prophétique. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 21. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Esta palabra es inspirada por el Espíritu Cette Santo parole est poussée par y es lo l'Esprit. más seguro que tenemos. Elle est plus sûre que nous savons. Por eso hacemos bien C'est pour ça qu'on fait bien en estar atentos a à être ella. attentive à sa parole. À faire No nos attention perdemos à sa nada en el parole. mundo. Le monde n'a rien à nous offrir. El mundo y sus deseos pasan. Le monde et ses désirs Pero vont el que passer. hace la voluntad de Mais Dios celui qui fait la permanece para volonté siempre. du Père demeure à toujours. No nos perdemos nada, de verdad, hermanos. Pero en el versículo 18, Verset 18. estos 3 discípulos que estuvieron en el Monte Santo, Ces que tres vieron a discípulos Jesús glorificado, Qui ont été dans les montagnes saintes, qui ont oyeron la voz de Dios glorifié, ils l'ont entendu decir, la voix este es mi Hijo en amado. disant, c'est lui le A él Fils oíd. bien-aimé. Y el versículo 18 dice, y nosotros Verset 18, il dit, et nous, oímos nous l'avons nous esa voz. entendu la voix venir du ciel, Vamos a escuchar la voz. qu'on puisse écouter la voix. Vamos a buscar que el Señor nos hable Cherchons que le Seigneur nous parle al corazón. au cœur. Busquemos la palabra que hemos Cherchons la leído, que es inspirada por el Espíritu Santo, que es una palabra viva Par le Saint-Esprit y et que une es parole eficaz vivante, efficace y más cortante et beaucoup plus que una tranchante, espada de qu'une doble filo, épée à double que tranchant, penetra qui entre, qui hasta pénètre partir el alma jusqu'à briser y l'âme el espíritu et l'esprit, y las coyunturas y pone en claro et mis en évidence los les pensamientos pensées y las et les intenciones intentions del corazón. du cœur. Y dice que no hay cosa creada Aucune chose que créée no sea qui manifiesta ne soit pas en manifestée su presencia. dans sa présence. Uf, qué bueno, ¿no? No hay cosa creada Il y a aucune que no chose sea qui ne manifiesta soit pas manifeste en su dans presencia. sa présence. Qué bueno. Bueno, yo acabo aquí. Si tienes alguna necesidad, quieres recibir a Cristo o tienes alguna necesidad en tu vida, ven y oramos por Besoin ti. dans ta vie où tu veux recevoir Christ, tu peux venir, on va prier pour toi. Y si no, pues ora en la Et silla sinon, como quieras. prie dans ta place, dans ta chaise. Si quieres oración Mais si tu veux qu'on prie, o estás luchando con alguna tu enfermedad, batailles avec quelque chose, ven aquí que hay gente que podemos orar por ti. Podemos interceder al Padre on va interceder para au que el Père, Señor tenga una gracia. afin que le Seigneur ait une Hoy grâce con tu vida, contigo. aujourd'hui avec ta vie. Amén. Amen. Te damos gracias, Señor.